Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí llegué. Bien. Ahí puse a grabar la clase. Si se me corta el micrófono o la cámara, les voy a pedir que por favor alguien habilite el micrófono y me avise. ¿Sí? Que no me pase como la clase pasada, estoy hablando como 15, 20 minutos sola. Y yo ni enterada. ¿Sí? Bien. Seguimos con lo que con la farmacia en los trastornos digestivos, ¿sí? Y vamos a ver la clase de hoy, vómitos. Los vómitos también lo podemos llamar emesis, ¿sí? Los vómitos sabemos que es una expulsión que es muy violenta, ¿sí? Y también es espasmódica de todo el contenido del estómago, ¿sí? Sale a través de la boca. La causa de los vómitos son muchas y pueden ser variadas. ¿Cómo pueden ser los desórdenes digestivos? Por eso tenemos vómitos, como es la gastritis, como es el hilio intestinal, o también pueden ser problemas del sistema nervioso, como una hemorragia cerebral, una intoxicación. También podemos tener vómitos por otros desórdenes alimenticios. ¿Bien? Que nos suele suceder, por ejemplo, en el postoperatorio, que una persona tenga vómitos. Bien, para lo que es el tratamiento de sí, se emplea que antieméticos, que se utiliza para controlar esos vómitos y reducir las náuseas y la frecuencia de los vómitos. Bien, los antieméticos son también usados en forma conjunta con citostáticos, que es una sustancia que demora o detiene el crecimiento de las células, incluso las células cancerosas, sin obstruirlas. Puede impedir también el citostático, el crecimiento de los tumores, ¿sí? Y además de ser utilizado el citostático, también es utilizado anestésicos opioides. Bien, cuando el vómito es frecuente, ¿sí? Es recomendable también el consumo de mucho líquido. ¿Sí? En otras ocasiones es también necesario provocar el vómito, como es en el caso de una intoxicación reciente. Bien, entre los nombres genéricos más comunes encontramos el metroclopramida, que es un antiemético y también es un prokinético. Un prokinético significa que es un medicamento que es utilizado para mejorar lo que es el tránsito intestinal. También mejora esa velocidad de vaciamiento y las funciones de los esfínteres. El metroclopramida posee también una acción antidopaminérgico, ¿sí? Que actúa, sería de manera contraria y opuesta a otras, o sea, es antagonista de los receptores de dopamina, ¿sí? Hasta ahí vamos. ¿Para qué se usa? Para el control de, las náuseas y los vómitos de diversos procedencias. Puede ser de embarazo, puede ser de migraña, puede ser postoperatorio, puede ser que
la persona tenga vómitos por fármacos, ¿sí? Como son los digital, que son medicamentos que se utilizan para tratar ciertas afecciones cardíacas. También otros fármacos son los opioides, que pueden producir vómitos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Otro medicamento. Profe, ¿puede ¿Sí? cuáles son los que pueden producir vómito? ¿Cómo? Si puede repetir cuáles son los fármacos que produce vómito que recién dijo. Puede ser opioides, ¿sí? Los fármacos, como es el fármaco digital, puede producir vómitos. Y hablemos de los fármacos que se utilizan para quimioterapia o para radioterapia, también pueden producir vómitos. ¿Bien? Bien, ¿y cuáles son los fármacos digital? ¿A qué se le llama fármacos digital? Fármaco digital son los medicamentos que se utilizan para tratar ciertas afecciones cardíacas. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Otro medicamento es el ondansetron, nunca me van a salir las palabras, que también es antiemético, o sea, que impide el vómito y evita el vómito. Es otro de los medicamentos que se utiliza y el más común, diría yo, es el domperidona y la simeticona. ¿Bien? Que lo que hace que bloquean los receptores dopaminérgicos de las neuronas. Bien, también, además de eso, se emplean en la absorción de otros fármacos, como puede ser el fármaco sinapride, que es un fármaco procinético que es utilizado para mejorar el tránsito intestinal, también mejora lo que es la velocidad del vaciamiento y la función de los esfínteres, que este fármaco al principio se usaba para el reflujo gastroesofágico y la gastroparesia. Hoy en día ya no se utiliza para ese tipo de enfermedades. Por otro lado, también tenemos el masopride, que es gastrocinético, ¿sí? Que son aquellos agentes que actúan sobre la actividad motora del estómago. ¿Sí? Es un regulador y activador de la motilidad digestiva. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Hoy. Bien. Entre los nombres comerciales más comunes es el Reliberan. Tenemos el Reliberan común y el Reliberan sublingual, que es muy utilizado, también Reliberan inyectable, se puede colocar por vía intramuscular o intravenosa. ¿Sí? El Gastridin también es muy conocido. Con respecto a la farmacia en lo que son los trastornos digestivos, tenemos los antiespasmódicos, que pertenecen a un grupo de fármacos que actúan sobre lo que es
el músculo liso intestinal. Lo que hace que estas sustancias que hacen previenen o interrumpen el espasmo o la contracción esa dolorosa que uno siente. El cólico en sí es un tipo de dolor, pero dolor abdominal, que va variando de intensidad en el tiempo. Puede ser desde muy intenso, puede ser opresivo, como es un retorcijón o ay, se me fue la palabra. Bueno, que aparece como un retorcijón hasta casi desaparecer, ¿sí? ¿Para qué? Para volver a aumentar esa intensidad. Y el cólico en sí es un síndrome característico por ese dolor abdominal que va variando de intensidad. Tenemos diferentes cólicos, el cólico biliar, ¿sí? Que es un dolor paroxístico, que es un trastorno neurológico, genético y de poca frecuencia, que está caracterizado por ese dolor que es acompañado en sí de un enrojecimiento en la piel. Bien. Luego tenés los cólicos ováricos, que nos sucede a las mujeres, que pueden ser también producto de alguna enfermedad, obviamente los ovarios, cólicos nefríticos que se producen a nivel de lo que son los riñones. Otro de los cólicos es el cólico del lactante, ¿sí? Donde aparece un dolor abdominal que es agudo en lo que son las vísceras huecas del abdomen, ¿sí? Que lo sufren los recién nacidos. Y para los cólicos, los nombres genéricos, los más comunes, es, por ejemplo, la camilofina y la dipirona, ¿sí? ¿Quién no llevó a sus hijos a que le coloquen alguna vez, bueno, una dipirona porque tuvo fiebre, ¿no? Estos dos son antiespasmódicos, ¿bien? Es un analgésico la dipirona, que sirve también para el tratamiento de las dispepsias. La dispepsia, acuérdense que es un dolor de estómago no ulceroso. También se utiliza para la disquinesia, que es ese movimiento o esa velocidad de el aparato digestivo que es irregular y distinto en diferentes tramos. Se usa también para lo que son los espasmos del tracto gastrointestinal, biliar. Por otro lado, también tenemos el iosina, que es uno de los antiespasmódicos más conocidos y usados. ¿Sí? Como les dije antes, los antiespasmódicos es un grupo de fármacos que actúan sobre el músculo liso, que lo que hace es que previenen o interrumpen el espasmo o esa contracción. Bien, se utiliza para tratar los espasmos, como dije, y para prevenir los espasmos producidos por estudios radiológicos con algún medio de contraste. También se utiliza el iosina. ¿Bien? Bien. Otra cosa con respecto a este fármaco, ¿sí? Que es muy común en el mercado, la asociación de la iosina con diferentes analgésicos, como es el caso que le dije antes, la dipirona, pero también se combina con paracetamol e ibuprofeno, perdón, iba a decir ibuprofeno.
ibuprofeno, ¿sí? Por otro lado tenemos la hemotropina, que es un anticolinérgico, ¿sí? Es también antiespasmódico, que se usa en estados espasmódicos de lo que es el tracto gastrointestinal. Bien. También se utiliza para la dismenorrea, que muchas mujeres tenemos en esos periodos de menstruación que son dolorosos. Bien. Otro fármaco, o sea, nombre comercial, no, nombre genérico, perdón, es, por ejemplo, espera que si no me pierdo, el fluoroclocinol y el trimetoxacineno. El fluoroclocinol en realidad es un antiespasmódico, ¿sí?, que actúa disminuyendo esa contracción del músculo liso. Bien, este es muy selectivo, por ejemplo, sobre lo que es el tracto biliar y el tracto del útero, ¿sí? Actúa en realidad sobre el uretre. Y el trimetoxibenzeno, es un derivado del fluoroglocinol, que el fluoroglocinol es un ácido incoloro que se utiliza en la síntesis de productos farmacéuticos y también se utiliza en productos explosivos. ¿Sí? Que este último se utiliza ¿para qué? Para prolongar la acción. ¿Bien? Entre los nombres comerciales tenemos las buscapinas. Las buscapinas, tenemos buscapinas compuestas, ¿sí? La buscapina FEM, ¿sí?, que son las más conocidas. La paratropina también. Tenés paratropina compuesta, paratropina antigas, tenés el Sertal perla, el Sertal compuesto. Bueno, un montón de medicamentos que se pueden utilizar. Con respecto al meteorismo, que sabemos que es esa producción de gases en aumento en lo que es el tubo digestivo, donde los nombres comerciales es, por ejemplo, el carbón activado. ¿Sí? El carbón activado sabemos que tiene un efecto de absorbente. ¿Sí? Por otro lado, tenés el ácido dihidroalcohólico, también simeticona y domperidona, que son 3 fármacos que se utilizan para lo que es la prevención y el tratamiento de la flatulencia. Lo que hace es que genera una disminución de la producción de los gases. Por otro lado tenemos la pancreatina, la dimeticona y el ácido dihidroalcohólico, que también se usan para el tratamiento de lo que es la dispepsia y también son laxantes leves. ¿Bien? Entre los nombres genéricos, genéricos no comerciales, tenemos, por ejemplo, el factor AG, que es muy conocido. Hay varios, hay factor AG200, factor AG simplemente, tenés el factor AG antiácido, el forte, el pediátrico, bueno, entre otros. La milanta también,
y la paratropina antigas. Con respecto a lo que son las hemorroides, que acuérdense que es un proceso que es inflamatorio, ¿sí? Entre los nombres genéricos más comunes tenemos la lidocaína. La lidocaína es un anestésico local y es muy utilizada para las hemorroides. ¿Sí? Por otro lado, tenemos otros más, que es, por ejemplo, la cortisona, ¿sí? La prednisona, la hidrocortisona, ¿bien? Que son diferentes corticoides para tratar esa inflamación y ese dolor de las hemorroides. ¿Sí? Actúan mucho también en lo que es el tratamiento local y ese tratamiento que dura poco, de corta duración, de esos procesos inflamatorios. ¿Bien? Y también se utiliza para otras patologías que están vinculadas a esa dolencia de las hemorroides. Por otro lado, también tenemos el ácido de zinc, ¿sí? Que es un desinfectante local. ¿Bien? Otro de los nombres genéricos tenemos, por ejemplo, el bálsamo de Perú, la cera amarilla, ¿sí? El ácido leico, el ácido linoleico, ¿bien? Que el principio activo, tienen principio activo que lo que hacen es que humectan, lubrican, ¿sí? Y favorecen a la mantención y a esa restauración de ese tejido dérmico que está afectado por las hemorroides. ¿Bien? Entre los nombres comerciales hay varios. Tenemos el CBP Flevo, es uno. El Ultra Proc también es muy conocido. El Mantus también se lo suelen pedir mucho en la farmacia. Bueno, entre otros hay un montón. El Anusol también es muy pedido. Por otro lado, tenemos los antiinflamatorios intestinales. ¿Sí? Entre las enfermedades inflamatorias intestinales tenemos, por ejemplo, la colitis ulcerosa. ¿Bien? ¿Qué hace? Una enfermedad intestinal inflamatoria crónica que provoca la inflamación del tracto digestivo. Por otro lado, también tenemos la enfermedad de Crohn, ¿sí? Que también es una enfermedad intestinal inflamatoria crónica que afecta el recubrimiento del tracto digestivo. ¿Sí? Entre los nombres genéricos tenemos, por ejemplo, el budesonida. Es un antiinflamatorio, ¿sí? Es un glucocorticoide, es de uso oral. También viene en forma inhalatoria y en forma tópica, ¿sí? Y se usa como antiinflamatorio específico en lo que es la enfermedad de Crohn. Por otro lado tenemos la sulfasalacina, que también es antiinflamatorio, que se usa en colitis ulcerosa. Y la masalacina, que es una sulfamida, es un antiinflamatorio, ¿sí? Que se usa en tratamientos, ¿sí? De colitis ulcerosa crónica, tanto leve como moderada, y en algunas otras enfermedades inflamatorias inespecíficas.
Bien, entre los nombres comerciales tenemos el Benoquin y Azulpidine, también estas de Pfizer, me parece, si no me equivoco, son nombres comerciales. Con respecto a la farmacología de la secreción biliar, tenemos los colagogos, que lo que hacen es que provocan la liberación del depósito de la vesícula biliar. Por otro lado, tenemos los colerégicos, que aumentan la producción hepática de lo que es la bilis. Los digestivos, que son medicamentos que ayudan a estimular lo que es la digestión. Y por último, también tenemos los hepatoprotectores, que son medicamentos que ayudan en la actividad de lo que son las membranas elementales, o sea, las restaura, las protege. ¿Sí? Entre los nombres comerciales podemos encontrar el Biletán. El Biletán es muy conocido, tienes el Biletán y el Biletán enzimático. ¿Sí? La hepatalgina también es muy utilizada. Son los más nombrados, por decirlo de alguna manera, entre los nombres comerciales. Por otro lado, tenemos las fibras mucílagos, los laxantes, los enemas. Vamos a empezar con lo que son fibras alimentarias, que en sí son sustancias básicas en lo que es el proceso de la alimentación, y que las vamos a encontrar solamente en los alimentos que son de origen vegetal, ¿sí? En verduras, en frutas, en cereales. ¿Bien? Otra cosa es que con respecto a las fibras alimentarias, que no pueden ser asimiladas por nuestro organismo debido a que el aparato digestivo humano no cuenta con ciertas enzimas que puedan digerirlas y utilizarlas. Por otro lado, tenemos los mucílagos, que también son medicamentos que lo que hacen es que producen ese aumento en el ritmo intestinal. Entonces, nuestras deposiciones van a ser con mayor frecuencia. Perdón, esos son los laxantes. Ya estaba en otro lado. Los laxantes, que son medicamentos que aumentan el ritmo intestinal y nuestras exposiciones van a ser con mayor frecuencia. Los mucílagos, ahora sí, están formados en realidad por diferentes tipos de azúcares, y también por lo general los mucílagos llevan ácido urónico. Y los enemas sabemos que se utilizan por vía rectal, ¿sí? Es una cantidad de líquido que tiene fines obviamente terapéuticos. Sabemos que los laxantes, ya que hablamos de esto, hay ciertos tipos de laxantes que aumentan el volumen, como es, por ejemplo, el salvado. ¿Sí? Luego tenés fármacos lubricantes, como es la vaselina. La vaselina es un fármaco lubricante. Bien, fármacos como por ejemplo son los laxantes estimulantes. Bien, hay diferentes tipos de laxantes. Tenés laxantes salinos, también que
se utilizan. Todo va a depender de lo que el médico recomiende. Con respecto a los nombres genéricos y comerciales, obviamente más comunes, tenemos el Laxamil, que es muy conocido, muy utilizado, el Rapilax, la vaselina líquida, ¿sí? Tenés vaselina líquida densa que también se utiliza. Con respecto a los enemas, tenés Enemol, ¿bien? Dulcolax, también es un laxante. El que utilizaba mi abuela, me acuerdo, para ir, para hacer deposiciones más frecuentes, era el Cirulax, ¿sí? Ella todas las noches y a la mañana al despertar tomaba una cucharadita de Cirulax. Bien, con respecto a los gastrocinéticos, estos en realidad ya son fármacos más nuevos, cuya acción en sí se basa a que son prokinéticos. ¿Qué es prokinético? Es un grupo heterogéneo de fármacos que estimulan la contracción del músculo liso y también mejoran el vaciamiento gástrico, o sea, favorecen el movimiento a lo largo de todo el tubo digestivo. ¿Bien? Bien, se usa los gastrocinéticos en, por ejemplo, gastritis crónica, en dispepsia funcional, ¿sí? Y entre los nombres genéricos y comerciales tenemos el Ecumón, ¿sí? El Reliberan. ¿Se acuerdan que también les dije que había Reliberan sublingual? Podemos encontrarlo también como Rogastril, ¿sí? Y con respecto, que son los últimos, con respecto a los reconstituyentes de la flora intestinal, que son utilizados en la diarrea, en las alteraciones de la flora microbiana intestinal, son preparados farmacológicos que lo que hacen es replicar la flora intestinal alterada o la pérdida por cualquier otra causa. El objetivo en sí de los reconstituyentes de la flora intestinal es la reconstitución de las bacterias benéficas que son indispensables para la defensa ante esa posibilidad de una instalación de alguna bacteria patógena. ¿Sí? Entre los nombres genéricos y comerciales tenemos la bioflora. La bioflora es muy utilizada y los médicos suelen recomendarla. Por otro lado, también tenemos el floratil, que también es utilizado. ¿Sí? Me quedan 15 minutos, así que voy a comenzar con el próximo tema, que es diabetes, ¿sí? Diabetes mellitus. La diabetes mellitus en sí se debe a la secreción anormal de insulina y a grados variables de resistencia periférica a la insulina, que conducen a la aparición de hiperglucemia. ¿Sí? Los síntomas iniciales se relacionan con la hiperglucemia. Bien, y las complicaciones tardías
En realidad son las enfermedades, por ejemplo, vasculares, las neuropatías periféricas, hay varias. El diagnóstico en sí se basa en la medición, obviamente, de la glucemia, como es la insulina. También los hipoglucemiantes orales y los fármacos inyectables diferentes de la insulina. Bien, y hay dos categorías principales de diabetes mellitus. Sabemos que tenemos dos, la tipo 1 y la tipo 2. Los dos tipos de diabetes en sí pueden distinguirse por ¿qué? Por una combinación de características. ¿Bien? Bien, después vamos a entrar bien en lo que es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Sí? En realidad, lo que es el compromiso en la regulación en sí de la glucosa, hay criterios diagnósticos para la diabetes y la alteración de la regulación de glucosa, o sea, es un estado intermedio que puede presentar una transición entre lo que es el metabolismo normal de la glucosa y la diabetes mellitus, que se vuelve mucho más frecuente con la edad. Con respecto a las complicaciones, o sea, tras varios años de tener hiperglucemia, obviamente mal controlada, aparecen un montón de complicaciones, sobre todo complicaciones vasculares, ¿sí? También complicaciones ay, se me fue. En la vista, perdón, no, se me había ido. En la vista puede aparecer, ¿bien? Entre las enfermedades microvasculares que pueden aparecer, ¿sí? Con respecto obviamente a la diabetes mellitus, es la retinoplastía, por ejemplo, la nefropatía, la neuropatía, ¿bien? Y con respecto a otras enfermedades, implica, por ejemplo, arteriosclerosis, ¿sí? Que sabemos que la arteriosclerosis puede conducir a ángina de pecho, infarto agudo de miocardio, ataques isquémicos, ataques cerebrovasculares. Entonces, todo lleva a otra cosa. O sea, una persona que por ahí tiene diabetes mal controlada y medicada, que se le complica con una enfermedad macrovascular, como es la arteriosclerosis, ¿sí? En los vasos sanguíneos, obviamente en este caso, también le puede conducir a otra enfermedad, porque la arteriosclerosis también puede conducir a otra enfermedad, ¿sí? En la diabetes tipo 1, sí. Profe, una pregunta. ¿Puede ser que la diabetes también sea nerviosa? Que se suba porque uno por estrés, así. Debería ser transitorio si es con respecto al estrés, por ejemplo. No sería diabetes, es un pico de glucemia que te dio por efecto al estrés. Ah, porque mi papá como ser sufría de diabetes y a él se le subía cuando como ser sus valores se controlaba todos los Claro, días, pero se le estaba más por, nervioso y lo alto. claro, porque él ya estaba diagnosticado con diabetes. Sí, sí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, me pongo yo como ejemplo, que supuestamente no tengo diabetes y puede ser que
en un estado de estrés que me sucedió, mi azúcar en sangre aumente, pero es debido a mi estrés. Él, al ser ya diagnosticado con diabetes, sí, obviamente, cuando padecía estrés, lo más probable es que le suba la presión, escúcheme, la diabetes. Sí. Sí. Bien. Diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es la ausencia de producción de insulina en el páncreas. ¿Bien? La diabetes mellitus tipo 1, que antes era conocida como juvenil, también como insulodependiente o dependientes de la insulina, el paciente no produce insulina. ¿Bien? Lo que puede desencadenar ante una exposición ambiental en el individuo, con obviamente también predisposición genética. ¿Sí? En la diabetes tipo 1, lo que es la destrucción, ¿sí?, va avanzando sin provocar síntomas durante meses o años. Bien, hasta que, ¿qué sucede? Las masas de las células, que en este caso son las células beta, disminuyen hasta un punto en el cual esas concentraciones de insulina no son las adecuadas para controlar la glucemia. Bien, la diabetes tipo 1 en sí aparece durante la infancia o la adolescencia, y hasta hace poco tiempo era la forma de diagnosticar con mayor frecuencia antes de los 30 años. Pero, más allá de esto que dije, también puede aparecer en adultos. ¿Bien? Algunos casos de diabetes tipo 1 no parece, mejor dicho, tener alguna base autoinmunitaria. Pero la diabetes tipo 1 es la responsable del 10% de los casos de diabetes mellitus. ¿Bien? Bien. Con respecto a la diabetes tipo 2, que antes era conocida como la diabetes del adulto o el no dependiente de insulina, en la diabetes tipo mellitus tipo 2, la secreción de insulina es inadecuada para los pacientes que han desarrollado resistencia a la insulina. ¿Bien? La resistencia hepática a la insulina inhibe que la supresión de la producción de glucosa hepática. ¿Sí? La incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en los niños es cada vez mayor. ¿Debido a qué? A esa epidemia de obesidad infantil que estamos viviendo. Y el 90% de los adultos con diabetes mellitus también tienen la enfermedad tipo 2. Hay determinantes, obviamente, genéticos, claro, ¿sí? Como es, por ejemplo, en las personas africanas, en los hispanos, ¿sí? En los últimos años también hay muchas más personas que sufren diabetes.
Bien. Otra cosa que les quiero decir con respecto a esto, que tanto la patogenia en sí es bastante compleja y también es bastante mal comprendida. Quiero aclarar que aparece una hiperglucemia cuando la secreción de insulina ya no puede compensar la resistencia a la insulina, ¿sí? Aunque la resistencia a la insulina es característica en las personas con diabetes tipo 2. ¿Bien? Aunque también existe evidencia de disfunción de las células beta y el deterioro también de la secreción de la insulina que progresa con el paso del tiempo. Bien, que incluye que la alteración de la primera fase de la secreción de la insulina y la pérdida de la secreción postular normal de la insulina. Bueno, no voy a entrar tanto en detalle de eso porque les voy a armar un matete. Solo quiero que sepan que los signos y síntomas más frecuentes de la diabetes mellitus es la hiperglucemia. ¿Bien? A menudo la hiperglucemia, ¿sí?, es asintomática. Entonces, al ser asintomática, el diagnóstico puede retrasarse quizás varios años. ¿Bien? ¿Sí? Entre los síntomas de la hiperglucemia, ¿sí?, es, por ejemplo, la polifagia. ¿Sí? También la hiperglucemia puede ocasionar pérdida de peso, puede ocasionar náuseas, puede ocasionar vómitos, además de la visión borrosa, ¿sí?, a que la persona también está más predispuesto al desarrollo de infecciones bacterianas, ¿sí? Típicamente en sí, puedo decir que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 se diagnostica al presentar hiperglucemia sintomática, ¿sí? Otras veces también con cetoacidosis diabética. Y algunas también presentan una fase que es un poco más prolongada, pero es transitoria, con glucemias que son casi normales después del comienzo agudo de la enfermedad. Bien, en cambio, los pacientes con diabetes tipo 2 pueden presentar una hiperglucemia sintomática, pero suelen no tener síntomas. Y la enfermedad en sí se detecta durante un examen de rutina. ¿Bien? Bien, con respecto al diagnóstico de la diabetes, primeramente se controla la glucemia en ayunas, ¿sí? También se puede hacer diagnóstico de laboratorio, la hemoglobina glucosilada también. En ocasiones también se hacen pruebas de tolerancia oral, a la glucosa. Bien, hay otras pruebas como son las pruebas de cribado para diabetes, ¿sí?, que debe iniciarse en los individuos con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿sí? Las personas con riesgos elevados de diabetes mellitus tipo 1 son, por ejemplo,
hermanos e hijos de personas con diabetes tipo 1, ¿sí? Y los factores de riesgo con respecto a la diabetes tipo 2, tenés mayores de 35 años, sobrepeso u obesidad, las personas con estilo de vida sedentario, antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? También antecedentes de alteraciones de la regulación de la glucosa, o sea, prediabetes, ¿sí? La persona que tuvo diabetes mellitus gestacional, ¿bien? O un parto de un bebé mayor a 4 kilos. Otros factores de riesgo es la hipertensión, ¿sí? Las personas también que sufren de síndrome del ovario poliquístico también es un factor de riesgo con respecto a la diabetes tipo 2. Ni hablemos de aquellas personas con enfermedades del hígado graso. Bien. Y otro factor de riesgo es las personas con infección por HIV. Bien. En las personas de mayores a 35 años y en todos los adultos con factores de riesgo adicionales que mencioné anteriormente, en realidad deberíamos realizarnos pruebas de cribado, estas pruebas que le nombré antes, en busca de diabetes mellitus, ¿sí? También obviamente con una medición de la glucemia en ayunas, ¿sí? Bien. La clase próxima vamos a estar viendo los tratamientos, perdón, para la diabetes mellitus, el tratamiento no farmacológico y el tratamiento obviamente farmacológico de cada una de ellas. Me queda bastante en realidad con respecto a la diabetes. Esto fue una pequeña introducción para que ustedes vayan viendo de qué trata cada una de las enfermedades, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2. Por ejemplo, le puedo decir que en el tratamiento no farmacológico, primeramente la dieta, ¿sí? Va a haber ciertos alimentos que uno puede comer y otros que no. El ejercicio, ¿sí? Mayormente para lo que son los tratamientos no farmacológicos incluye esto: la buena alimentación, el ejercicio, ¿sí? También para la diabetes, por ejemplo, tipo 2, hay hipoglucemiantes orales, ¿sí? Hay, bueno, inyectables, insulina, hay también una combinación. Bueno, hay varios. También para prevenir ciertas complicaciones, también hay medicamentos, como son los bloqueadores del sistema renina antagonista aldosterona. Hay varios, que los vamos a ver la clase que viene, ¿sí? ¿Bien? Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves, si Dios quiere.